Todo comenzó ese día, el día que me obligaron a recordar quién era, pero también el día en que dejé de ser quien todos creían. Mi hermana menor se casaba en una hacienda ridículamente lujosa, con flores por todas partes y violinistas tocando como si la boda fuera de una princesa. A mí me tocó sentarme en la última fila, con un vestido prestado, los tacones raspados y la espalda recta de puro orgullo contenido. Nadie me dijo, «Te ves bien». Nadie me preguntó cómo estaba. Mamá ni siquiera me miró. Papá fingió que hablaba por teléfono cuando pasé por su lado, y mi hermana me presentó ante todos como la que no logró nada. Así, sin filtro. Como si yo fuera un error colado entre los invitados. No lloré, me levanté. Sonreí por fuera. Por dentro, cada palabra me enterraba viva, pero lo que nadie sabía es que yo no fui ahí por el pastel ni por la ceremonia. Fui por algo que estaba guardado en mi bolso, un sobre, un documento, un secreto que cambiaría esa boda para siempre. Pero no aún. Primero, tenía que soportar la humillación entera, como quien se deja herir para luego curarse con fuego. Me tragué el orgullo mientras escuchaba a la gente hablar de mí, sin saber que yo era la que sostenía el hilo que tejía la ruina de todos. Y créeme, yo no iba a temblar al soltarlo. La cena comenzó entre risas y copas tintineando. Todos fingían una felicidad perfecta, como si la familia estuviera completa, como si nada faltara, como si yo no existiera. Mi madre, vestida con un conjunto beige que combinaba con su rigidez emocional, alzó su copa y brindó por la hija que siempre fue un orgullo. Las miradas se dirigieron hacia mi hermana, la novia perfecta, la que cumplió todos los mandatos, la que se casaba con un hombre de apellido y tarjetas negras. Yo solo miré el vino girando en mi copa, preguntándome si algún día brindaría por mí, aunque fuera por sobrevivir. Mi tía cuchicheaba algo sobre cómo, pobrecita, nunca superó la beca que perdió. Una prima murmuraba que yo nunca pasé de recepcionista. Todo eso era mentira, pero yo dejé que lo creyeran, porque hay poder en el silencio, y porque el sobre seguía ahí, intacto, dentro de mi bolso negro. Nadie sospechaba que ese documento tenía el potencial de derrumbar esa mesa larga, esos brindis vacíos, ese apellido pomposo del novio. Solo una persona sabía lo que yo traía. Él, el verdadero padre de la novia. Y créeme, él no estaba invitado. Cuando me levanté para ir al baño, no era por necesidad. Era para respirar. Sentía que el aire en esa hacienda estaba cargado de hipocresía, perfume caro y secretos enterrados. Cerré la puerta con cuidado y me vi al espejo, la misma cara de siempre, pero con otra mirada. Una mirada que ya no buscaba aprobación, sino justicia. Abrí el bolso y saqué el sobre. Lo miré con calma. Dentro, la prueba de una verdad que mi madre había escondido por más de 2 décadas. Una prueba con firma, fecha, y una foto en blanco y negro que no debía existir. Volví a guardarlo, pero no sin antes enviarle una copia escaneada a alguien. A él. Al hombre que me la entregó un mes atrás, temblando de culpa. A quien mamá borró del álbum familiar, pero no de la historia. Él no respondió. No hacía falta. Su silencio era su confirmación. Mientras salía del baño, escuché risas que venían del jardín. Todos rodeaban a la novia, al novio, al fotógrafo. Tomaban selfies, videos, posaban como si fueran la familia ideal. Nadie notó que la única persona con pruebas de una mentira estructural caminaba entre ellos con la certeza de quien no tiene nada que perder. Y entonces la vi. Mamá. Me miraba. No con desprecio, con miedo. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Caminé hacia la mesa con paso firme, como si no acabara de temblar en un baño sosteniendo una foto que podía fracturar un apellido. Me senté, crucé las piernas, y tomé un sorbo de vino como si todo estuviera en calma, pero dentro de mí, el huracán apenas estaba comenzando. Fue en ese momento que escuché algo que me heló la sangre. El maestro de ceremonias anunciaba que la madre de la novia quería dar unas palabras. Mi madre se levantó, agarró el micrófono y me miró. Esa mirada no era de orgullo, tampoco de amor. Era una súplica muda. No lo hagas. Pero ya era tarde, yo ya lo había hecho. Porque mientras ella hablaba de familia, unión y valores, mi mensaje ya había llegado. Al teléfono del novio,
al abogado de la familia, a los tíos que pensaban que yo era invisible. Y entonces, como si lo hubiera convocado con el pensamiento, el silencio se hizo cuando dije en voz alta una sola frase. No sabía que invitarían a la boda a mi padre, pero lo dejaron afuera. La música se detuvo, las copas dejaron de moverse, y mi madre dejó caer el micrófono. Nunca voy a olvidar el sonido que vino después de mi frase. Nada. Un silencio brutal, seco, como una bofetada invisible que detuvo todo. Era como si el aire se hubiera congelado y cada rostro se hubiera convertido en una estatua de pánico. Mamá seguía inmóvil, con el micrófono aún en la mano temblorosa. Mi hermana soltó el ramo. ¿Y el novio? El novio fue el primero en reaccionar. Sacó su celular, lo desbloqueó con dedos torpes, y abrió el último mensaje recibido. Sus ojos se quedaron fijos en la imagen, en esa imagen que nadie jamás debía ver. Y entonces, todo empezó a colapsar. Lo vi empalidecer. El gesto de su mandíbula se tensó. No gritó, no se escandalizó, solo caminó lentamente hacia mamá, le mostró el teléfono y murmuró: ¿Esto es verdad? Ella negó con la cabeza al principio, pero sus ojos no sabían mentir, y ya era tarde. El susurro se volvió cadena. Tíos, primos, amigos, todos comenzaron a mirar, a murmurar, a alejarse discretamente de la mesa principal. Yo seguía ahí, sentada, firme. Porque a veces, lo más poderoso no es gritar, es quedarte en silencio mientras el mundo del otro se derrumba, y en ese instante lo sentí. Por primera vez en mi vida, yo ya no era invisible. Fue entonces cuando lo vi. Caminando desde el portón principal, con paso sereno y mirada firme, traje gris oscuro, corbata mal ajustada, el cabello canoso y la expresión de quien ya no le teme a nada. Nadie lo reconoció, excepto mamá. Se puso de pie de golpe, como si la hubieran electrocutado, y lo supimos, todos lo supimos. El hombre que se acercaba, sin una invitación, sin una copa en la mano, ni una flor en el ojal, era el verdadero padre de la novia. Los murmullos se transformaron en un zumbido incómodo. La música, que había intentado retomarse minutos antes, se detuvo otra vez. Él caminó directo hacia mí, me miró, me dijo una sola palabra: gracias. Y luego se giró, enfrentó a mamá y a mi hermana, que ahora lucía más pálida que su vestido, y habló con voz grave. Durante años me hicieron creer que no debía aparecer. Hoy vengo a corregir eso. El novio dio un paso atrás. El suegro, con cara de mármol, murmuró algo a su esposa. Y yo crucé los brazos, porque no necesitaba decir nada más. Mi venganza ya había tomado forma. No era gritar, no era pelear. Era poner a la verdad de pie, frente a todos, y dejar que caminara sola hasta el altar que construyeron sobre una mentira. Mi madre intentó detenerlo. Dio un paso al frente, levantó la mano como si con eso pudiera frenar los años de silencio que lo separaban de su hija. «¡No tienes derecho!», gritó. Pero su voz ya no tenía autoridad. El salón entero guardó silencio otra vez, no por respeto a ella, sino por miedo a lo que iba a salir a la luz. El hombre, mi verdadero padre, no se inmutó. Sacó un papel doblado de su saco y lo leyó en voz alta. Prueba de paternidad, registrada y firmada hace 20 años. Nunca me negué a ser padre. Me negaron. Fue como si cada palabra golpeara con un martillo el vidrio frágil de la mentira que mi madre había sostenido toda la vida. Mi hermana comenzó a llorar. No sabía si por rabia, confusión, o porque, en el fondo, lo había sospechado siempre. El novio observaba todo como si estuviera presenciando una obra trágica sin poder levantarse del asiento. Y yo me levanté. Me dirigí al centro del salón. Abrí el sobre que aún llevaba en mi bolso y saqué la copia del documento original. Esto lo guardé por años. Pensé que lo usaría por ego, pero hoy entiendo que lo usé por dignidad. Mamá se cubrió el rostro. No pudo sostener más la fachada. Y ese fue su castigo. No hubo insultos, ni golpes, ni escándalos. Solo la exposición pública de su silencio y el precio que pagó por esconder la verdad. Me paré frente a todos. No tenía un micrófono en la mano, pero no hacía falta. Mi voz no temblaba. Mi cuerpo tampoco. Por primera vez, me sentí completamente entera. Observé a mi madre,
hundida en su silla, con las manos cubriéndose la cara. Miré a mi hermana, abrazando su vestido como si pudiera esconderse en la tela. Luego, hablé, no con rabia, no con revancha, con claridad. Toda mi vida me hicieron sentir que yo era menos, que mi lugar era callar, agachar la cabeza, quedarme en la sombra, que no era lo suficientemente buena, ni digna, ni correcta. Mi voz se quebró un segundo, pero no bajé la mirada. Nunca se trató de fallar. Se trató de que nunca me dieron la oportunidad de empezar, porque yo no tenía el apellido correcto, porque yo nací del amor que ustedes decidieron esconder. El silencio era absoluto, ni un cubierto, ni un susurro, solo ojos mirando y escuchando. Y aún así, no vine a destruir nada, vine a decir la verdad, porque vivir callada me estaba matando más lento que cualquier insulto. Fue ahí cuando una señora, una tía que nunca me dirigía la palabra, se puso de pie y aplaudió. 1, 2, 3 veces. Y poco a poco, algunos la siguieron. No a todos les gustaba lo que escuchaban, pero sabían que era real, y yo también lo sabía. Porque lo sentía arder por dentro, como fuego que ya no quemaba, sino que purificaba. Después de mi discurso, nadie volvió a brindar. El ambiente se volvió denso, espeso, pero más honesto, como si finalmente pudiera respirar sin tener que fingir. El novio de mi hermana se acercó a mí. Tenía el rostro serio, las cejas fruncidas, el celular aún en la mano. Me miró por un largo instante y luego dijo, «Gracias por no quedarte callada». Lo dijo sin tono, sin emoción, y se giró. Caminó hacia el altar decorado y se paró frente a su prometida. «Necesito hablar contigo, pero no aquí». La tomó del brazo, y ella no resistió. Se fueron hacia el interior de la hacienda. Minutos después, alguien dijo que la ceremonia quedaba suspendida. No cancelada, suspendida. Esa palabra sonó como campanas rotas en los oídos de los invitados. Vi a la organizadora correr nerviosa, al DJ bajar la música, a los meseros trocando champán por agua. Mamá seguía en silencio, como si se negara a aceptar la caída. Yo me senté en una de las sillas vacías y simplemente observé. No con alegría, con alivio. Porque ese día, por fin, yo no tuve que demostrar nada. Solo dejar que la verdad hiciera su trabajo. Y vaya que lo hizo. Cada mirada evitándome era, en realidad, una forma de admitir que por años todos me subestimaron. Y ahora, ni siquiera sabían cómo sostenerme la mirada. La hacienda, que unas horas antes parecía un cuento, ahora era un escenario roto. Las flores seguían ahí, sí, pero ya no olían a celebración, olían a algo más espeso, más crudo, a verdad, a vergüenza, a cicatriz abierta. Caminé por el jardín como quien recorre los escombros de una vida que ya no existe. Mis tacones se hundían en la tierra, pero mis pasos no dudaban. Me detuve frente a la fuente de piedra, esa donde de niñas mi hermana y yo jugábamos a ser princesas. Recordé nuestras risas. No todo había sido odio, pero a veces, el amor mal cuidado se convierte en veneno. Escuché pasos detrás de mí. Era ella, mi hermana, sin velo, sin ramo, solo ella, vulnerable. El maquillaje ya no cubría el temblor de su voz cuando preguntó, ¿era necesario? No respondí de inmediato. La miré directo a los ojos. No era necesario, pero era inevitable. Asintió, por primera vez, sin orgullo, sin máscaras, solo una hermana rota mirándose en el espejo de otra. Y en ese instante, lo entendí. Mi venganza no era contra ella. Era contra el silencio que nos separó, contra la mentira que la hizo despreciarme sin saber que ella también había sido engañada. No éramos enemigas, éramos sobrevivientes de la misma mentira, cada una lidiando con su propio abismo. Volví al salón principal. La mayoría de los invitados ya se habían ido, dejando copas a medio beber y murmullos flotando en el aire. Vi a mamá, aún sentada, rodeada de vacío. Su expresión ya no era altiva. Era la de alguien que se dio cuenta, demasiado tarde, de que no se puede enterrar la verdad para siempre. Me acerqué, no para gritarle, no para hundirla, solo para mirarla y decirle lo que ella nunca quiso oír. No vine a destruir tu reputación. Vine a recuperar la mía.
Ella no levantó la mirada, ni una lágrima, solo ese silencio espeso, cobarde, que tanto daño me había hecho de niña. Saqué del bolso la copia final del documento. La dejé sobre la mesa. Este papel no te pertenece, pero la consecuencia sí. Me giré para irme, pero entonces la escuché susurrar. Tú nunca entendiste por qué lo hice. Me detuve, pero no me volteé. Y tú nunca quisiste entender quién era yo. Al salir, me encontré con el verdadero padre de mi hermana. Estaba de pie junto al portón, esperándome. Me dio un sobre nuevo. Es tuyo, dijo. No es dinero. Es la herencia emocional que te negaron, la verdad completa. Y ahí supe que, por fin, yo no heredaba más mentiras, solo la libertad de haber contado mi historia. Salí de la hacienda mientras el cielo comenzaba a oscurecer. No era tristeza lo que sentía. Era calma. Una calma profunda, merecida, como si por fin hubiera terminado una guerra que nadie sabía que yo estaba peleando. Esa noche, al llegar a casa, me quité el vestido prestado, dejé los zapatos marcados por el lodo, y me miré al espejo. Me observé de verdad. Y por primera vez no vi a la fracasada. Vi a la mujer que sobrevivió al silencio, al desprecio y a las mentiras. En los días siguientes, supe que la boda nunca se reprogramó, que el novio se marchó sin despedirse, que mi hermana viajó lejos, quizá buscando entender su propia historia, y que mi madre sigue diciendo que no quiere hablar del tema. Pero eso ya no me pertenece, ya no me define, porque yo ya hablé, ya mostré quién soy, ya recuperé mi voz, y descubrí que a veces la venganza más poderosa no es destruir a nadie, es reconstruirte frente a todos los que te querían ver rota. Hoy camino diferente, no porque quiera demostrar algo, sino porque por fin me pertenezco. Ya no busco aprobación, ni disculpas, ni explicaciones, solo verdad, porque quien abraza su historia, incluso con cicatrices, siempre termina en pie. Y si alguna vez alguien te llamó fracasada, mírate al espejo como yo lo hice. Y recuérdalo bien, fracasar es mentirse a una misma, no decir la verdad. Eso sí es perder. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces, el mayor grito es el silencio.